como yo les mencionaba al principio desde la charla, pues hay una absoluta carencia, digamos, del cuidado paliativo en los pacientes. O sea, los pacientes no tienen un adecuado acceso al cuidado paliativo. Aquí les muestro estos datos que son del año 2007. Más o menos cada semana mueren 1 millón de personas con enfermedades crónicas y progresivas que no reciben cuidado paliativo ni manejo del dolor. 1 millón de personas en el mundo, claro. Y fíjense en la parte de abajo, dice un poco hablando más de los opioides. O sea, lo que quiere decir esa frase es que nosotros, o sea, el 80% de la población mundial tercermundista, o sea, nosotros, ¿sí? Solamente consumimos el 6% de los medicamentos opioides en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la población o la mayoría del mundo consume la mínima cantidad de medicamentos para el dolor. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros pacientes, como dice en la parte de arriba, se mueren, ¿sí? O llegan al final de la vida con síntomas, específicamente y en este caso con dolor. Esto obviamente tiene muchas razones que tampoco vale la pena discutir, ¿sí? Pero voy a destacar dos. Una, la falta de formación, digamos, médica, en el sentido de que esto es una especialidad nueva, cada vez pues hay más, pero carecemos, digamos, de muchos médicos que sean capaces, digamos, de manejar a estos pacientes. Y en segundo lugar, pues lo que les mencionaba al final, al principio de la charla, con respecto a los mitos que tienen los pacientes y los familiares acerca de recibir un medicamento como estos para el dolor. ¿Mm? Ahora, adicionalmente hay una serie de obstáculos. El que haya tenido algún familiar con dolor o con cáncer acá sabrá lo difícil que es conseguir un medicamento de estos. ¿Sí? Esto es toda una proeza por la cantidad de requisitos que hay, que la fórmula tiene que llevar triplicado, ir autenticada por notaría, solamente los medicamentos se consiguen en tantas partes, escasean de vez en vez todo el año, no hay siempre la misma disponibilidad en las diferentes ciudades. Si uno va a Cali, si uno va a Bucaramanga, si uno va a Barranquilla, probablemente no consiga todos los medicamentos. En Bogotá tenemos afortunadamente pues, la mejor disponibilidad como sucede con todo, pero en el resto del país esto es mucho más complicado que lo que es en Bogotá. Como ya les había mencionado, la historia del cuidado paliativo en el mundo, pues con la diapositiva que les mostré, aquí les voy a contar un poco de cuál es la situación en nuestro país en el cuidado paliativo. Como les menciono, es una especialidad relativamente nueva. El primer programa que existió en nuestro país es el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Es un programa que se llevaba en conjunto con la Universidad Javeriana, que empezó más o menos en el año 92, 93 y que ha formado hasta el momento más o menos unos 25, 20 especialistas en cuidado paliativo. Ahora hay un programa también de entrenamiento para médicos en Medellín, que es un programa para médicos generales. Hay un programa también, Marisabel, pues, de enfermería oncológica. No es un programa de enfermería en cuidado paliativo, pero que digamos que las enfermeras con especialidad en oncología pues tienen la capacidad de manejar también estos pacientes. Obviamente, como sucede con todo, y mucho más marcado acá, pues dado que son pocos especialistas, están ubicados en las principales ciudades del país, ¿sí? Pero les voy a dar ejemplos. En Cartagena probablemente haya un especialista, en Barranquilla hay un especialista, en Bucaramanga hay un especialista, en Cali hay 4, en Medellín puede haber 8 y en Bogotá puede haber unos 15, más o menos unos 15 o 20 especialistas. Si uno va al resto de las ciudades pequeñas y por supuesto a los municipios y a los pueblos, no hay absolutamente nada para ofrecerle a estos pacientes. Esto ha llevado a dos cosas. Uno, a que como no es tan popular, digamos, o como esto no es tan conocido, pues haya desconocimiento, como ya lo mencioné. Entonces, eso lo vemos todos los días. Cuando hay médicos que le dicen al paciente, mire, yo lo voy a mandar del doctor Santa Cruz para que lo vea, él lo que hace es cuidado paliativo. ¿Eso qué es? Yo no conozco qué es eso. Y mucha gente llega a mi consultorio y me dice, doctor, cuénteme usted qué hace porque yo no tengo ni idea. Yo es la primera vez que oigo esa palabra paliativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Eh, y aquí en la Fundación Santa Fe específicamente, es un programa que empezó hace un año exactamente, se creó, pues siempre ha habido, digamos, especialistas en cuidado paliativo, pero el servicio de cuidado paliativo integral con un grupo de enfermería, con un grupo de psiquiatría estructurado, empezó el 1 de julio del año pasado. Sí, es un programa que, como ustedes ven, es un programa nuevo que está llevando a cabo diferentes actividades dentro del hospital con el manejo de los pacientes en esta situación. Estamos empezando a formar un programa de atención médica domiciliaria también para desplazarnos a las casas de los pacientes que no pueden venir, un programa de enfermería también oncológica domiciliario y esto que estamos haciendo acá y que forma parte también, que es la educación, digamos, de parte de la fundación y de la educación médica hacia la comunidad. Voy a tocar ahorita algunos puntos, pues obviamente esto es un tema muy extenso y no me quiero tampoco alargar. Algunos temas que me parecen importantes
para ustedes. El primero es hablar algo acerca de la toma de decisiones en cuidado paliativo. ¿Qué quiere decir eso? Es muy frecuente que nosotros tengamos que tomar decisiones con los pacientes, ¿sí? Y eso lo vimos todos los días. El paciente que está muy enfermo, que está agónico, que está al final de la vida, entonces uno dice, bueno, ¿será que sí vale la pena hacerle una cirugía? ¿Será que sí vale la pena conectarlo a un ventilador? ¿Será que sí vale la pena reanimarlo si el paciente llega a hacer un paro cardíaco, llega a presentar un paro respiratorio? ¿Será que sí vale la pena ponerle, yo qué sé, hacer una colostomía? ¿Sí? Entonces, son decisiones que tenemos que tomar todos los días con este grupo poblacional. ¿En qué nos basamos para tomar decisiones? ¿Sí? Y nos basamos, me refiero también a ustedes, porque la familia pues, juega un papel muy importante en esta toma de decisiones. Nos basamos básicamente en la funcionalidad de los pacientes. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Sí? En qué tan funcional está el paciente, qué tan limitado o no está con la enfermedad de base. Nos fijamos en la posibilidad que tenemos de recuperar la funcionalidad de esos pacientes con la intervención que vamos a hacer. O sea, no hacemos intervenciones por hacer, no operamos un paciente por operarlo, no le ponemos una colostomía por ponérsela, sino creemos que si una intervención va a recuperar la funcionalidad de un paciente, pues creemos que esa intervención vale la pena. ¿Sí? Y les voy a contar el caso de una paciente que vi ayer. Es una señora de 55 años con un problema de obesidad muy importante, que tiene además una diabetes y que tiene un problema del pulmón, pero la señora lo que tiene es una enfermedad de la cadera, una artrosis de cadera, es una enfermedad degenerativa de la cadera que la ha llevado con el tiempo a tener muchísimo, muchísimo dolor, tanto que la tiene limitada a una silla de ruedas y ella no puede caminar porque el dolor no le permite caminar. Obviamente, en ese caso, la conducta más apropiada desde el punto de vista médico sería reemplazarle la cadera a la paciente que está muy dañada, pero tiene una cantidad de enfermedades médicas que hacen que la cirugía sea muy riesgosa. Entonces muchos médicos han dicho, no, yo no la puedo operar porque esta cirugía es tan riesgosa por sus enfermedades que la cirugía se puede complicar. Entonces ella me decía a mí ayer, bueno, pues entonces yo ¿qué hago? Porque usted ¿qué me aconseja a mí? Entonces digamos que la discusión estaba centrada en que, bueno, realmente no hay duda que la cirugía es riesgosa, que ella tiene una cantidad de enfermedades que hacen que la cirugía sea muy riesgosa, pero también el grado de limitación que tiene en este momento, el grado de dolor que es intolerable, la cantidad de medicamentos que ya debe tomar para tener un alivio ni siquiera total, sino razonable, hace que uno deba, digamos, asumir ese riesgo, ¿sí? Porque las limitaciones son intolerables y tenemos una opción que probablemente la lleve a que esté menos limitada y que por supuesto tenga menos dolor, ¿sí? Es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Ahora, uno podría decir, usted le puede levantar la mano, no, pero es que yo no la operaría, es que porque, sí, claro, las decisiones no son fáciles, cada paciente es diferente, esto se toma de forma individualizada, pero les doy un ejemplo, digamos, tangible de lo que es una decisión en cuidado paliativo. Y fíjense que esa paciente que le estoy contando no tiene cáncer, no se está muriendo, no es una paciente terminal, no está desahuciada, ¿sí? Pero es una señora que tiene muchísimos síntomas y que tiene que enfrentarse a un procedimiento que creemos le va a mejorar la funcionalidad, ¿sí? Pero hay otros ejemplos. También hemos tenido, si llega un paciente con un tumor cerebral muy avanzado, en coma hace 3 meses, y el paciente llega al servicio de urgencias ya haciendo episodios de paro respiratorio, ¿sí? Con una limitación de la vida muy importante, con una calidad de vida muy limitada, pues probablemente en ese paciente específicamente no tenga mucho sentido conectarlo a un ventilador, por ejemplo, o someterlo a una cirugía, o a que le hagan una traqueostomía, o yo qué sé, porque probablemente esa intervención no le va a modificar a él el pronóstico y por supuesto que no le va a mejorar la calidad de vida. Probablemente esa intervención en ese paciente le empeore la calidad de vida a ese paciente y le empeore la calidad de vida a los familiares, ¿sí? Pero obviamente, como les digo, ejemplos hay millones y cada paciente debe ser adecuadamente individualizado.